Hola, en este año de 2023 se cumple el centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla, concretamente el día 10 de agosto. Os voy a contar su vida. Es difícil resumir la intensa vida de don Joaquín y su maravillosa obra. Huérfano a los 2 años junto a su hermana Concha, casi un bebé, sus tíos José e Isabel fueron su familia, pero siempre soñó tener la propia. Al sufrir penurias económicas en su vida, no paró de trabajar todos los días y a todas las horas. Compagina a los 11 años ser aprendiz de cerrajero con la Escuela Normal Superior. Pronto vio su director su facilidad para dibujar y su pasión por la pintura. Fue a clases nocturnas en la Escuela de Artesanos. Sus progresos fueron rápidos y por sus maestros elogiados. Empezó a ganar los premios que se otorgaban en las instituciones valencianas donde estudiaba. Para Chimet, como le llamaban, la vida era luz y estímulo para vivir. La descubrió contemplando el mar, el reflejo del sol en el agua y en las barcas de los pescadores cuando faenaban. A través de Juan Antonio García, amigo y como él, alumno de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, conoció a su padre Antonio, fotógrafo, que como iluminador de fotos le acabó contratando, algo que como pintor le ayudó tanto. En su casa de Clotilde se enamoró, su segunda hija, con la que a los 25 años se casaría, pasando a formar parte de su familia. Sus marinas pasaron desapercibidas en la Exposición de Bellas Artes de Madrid, seguramente por no ser trágicas, pero su estancia en la capital no fue en vano. Estuvo en el Museo del Prado, estudiando a Ribera, Goya, Greco y a Velázquez sobre todos ellos, pues su impacto en él subyace. En sus composiciones, su estudio de la luz y el color y la iluminación de sus retratos. Conocer a Ignacio Pinazo fue importante para él, pues animaba a pintar al aire libre, próximo al impresionismo francés. Su primer cuadro de historia, el 2 de mayo, en los corrales de la Plaza de Toros valenciana pintado, lleva su sello, el realismo y el plein air. En la Exposición Nacional de Madrid de 1884 fue galardonado, siguiendo los gustos del jurado, con defensa de Monteleón, pero ya asoma el uso de la forma y el color bajo la luz del sol, fuera del oscuro estudio del pintor. Hizo un tercer viaje a Madrid, volvió a su ciudad con cierto prestigio y valedor de su estilo. Con el grito del Pelleter, parecido al 2 de mayo, en Roma consigue ser becado por la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Allí conoció a Francisco Pradilla, director de la Academia Española, que le impuso un estricto estudio del dibujo, sobre todo desnudos. Desde Italia viajó a París, estando 6 meses allí. Conoció a otros pintores franceses, ganó soltura con el lápiz y el pincel. Encontró su camino en el expresionismo que proponían Manet y Bastien Lepage, basado en observar la realidad, en mirar donde mejor se empezó a encontrar. París estaba más vivo entonces, Roma se perdía en su espléndido pasado, pero debió volver como pensionado. Aprovechó para recorrer el país. Envió un gran cuadro, El entierro de Cristo, que fue mal valorado por el jurado. Simultaneaba estos trabajos con óleos y acuarelas para vender, mejorando los 50 duros al mes que tenía asignados. Su último envío como pensionado, el padre Jofre, protegiendo a un loco, le permitió la prórroga en Italia, con plena libertad en su trabajo y augurando un brillante futuro
al dar a su paleta rienda suelta. En un viaje relámpago se traslada a Valencia y se casa con Clotilde, su prometida. Se instalan en Asís, pero por no ser ya pensionado recurre a cuadros de género para subsistir. Están allí 8 meses y se vuelven a Madrid. Sus pinceles hacen denuncia social y su técnica es excelente. Comprende que sin el dibujo no hay un buen cuadro. Nacen sus hijos María Elena y Joaquín. Se presenta a exposiciones y gana medallas por Europa, pero pasa los veranos en Valencia, planta su caballete en la playa y encuentra su personal forma de pintar. En largas jornadas refleja la vida cotidiana y la del mar, con mucha sensibilidad social en los temas que trata y grandes pinceladas. Aún dicen que el pescado es caro. Representa bien esta etapa. En París, Madrid y Venecia es premiada. Animado por sus amigos, expone su obra en París, en la Galería Georges Petit, donde su forma de pintar la luz les encanta. Expone también en Alemania, pero él no puede ir. Su hija María está enferma y se desplaza con ella a la granja, donde podría mejorar. Retrata a los reyes de España, a personajes de la aristocracia y pinta paisajes por donde pasa. En 1908 expone en Londres, sin tanto éxito como el anterior, pero allí conoce al hispanista Archer Nixon Huntington, un rico y culto caballero americano, conocedor de la mejor pintura española, entusiasta del artista valenciano y que le va a cambiar la vida. Le propone llevar sus cuadros a la Hispanic Society de Nueva York, de la que es su director. 150.000 visitas contemplan casi 400 obras, llenas de luz, color y vitalidad, tanto en los retratos como en los del mar. Vende la mitad. Le llueven los encargos. Mientras se exponía, hacía retratos a la burguesía. Al presidente de Estados Unidos, Mr. Taft, llega a retratar. En 1910 pinta sin parar. Expone después en Buffalo, Boston, Chicago y San Luis. En 1911, después de triunfar en Roma, tiene un encargo que sus ambiciones como artista va a colmar. Es su Capilla Sistina. Debía decorar con grandes telas los 70 metros por 4 de altura de la futura biblioteca de la Hispanic Society americana. Una obra de gran envergadura. Serían escenas representativas de las regiones de la península ibérica. Su profesionalidad le impide pintarlas en su estudio de Madrid y se desplaza por todo el país. Para plasmarlas bajo el sol de España pintará como pintor sincero y veraz. Durante casi 7 años recorre España palmo a palmo, soportando incomodidades, alojamientos lamentables, condiciones atmosféricas extremas que en él van haciendo mella. Aumenta su cansancio por el gran esfuerzo realizado. No quiso someter a su familia a estos tragos, viviendo muchas veces en soledad, su duro trabajo. En este recorrido fue también agasajado. Muchos pintores se pusieron a sus órdenes para ayudarlo. Con su mujer mantenía correspondencia cada día y le ponía al corriente de su tarea. Su salud se resentía. Fatigas, temblores, dolor de cabeza, torpeza en las piernas, presagiando una fatal enfermedad. Mientras tanto, fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No deja de pintar el Mediterráneo, sus barcas, sus gentes, el sol de poniente. Como estaba pintando tipos aragoneses y de Navarra, su hija María se casa en Jaca con otro pintor, Francisco Pons, amigo y colaborador. Una vez terminados los paneles del norte y los de Andalucía,
La magnitud del encargo empieza a sobrepasarlo. Le envían desde Madrid los pinceles más largos que le faciliten su trabajo. El verano de 1915 lo pasa en Valencia, sin saber que sería la última vez que dedicase su alma y su paleta a su tierra. Pinta la última escena, la pesca del atún en Huelva, con pescadores faenando, marineros vestidos de blanco, y detrás la costa portuguesa. La última vez que Sorolla pintó una escena de mar, porque ya no podía más. El 17 de junio de 1920, mientras retrataba a la señora de Ayala, Mabel Ric, en su jardín, sufrió un derrame que le impidió terminar el cuadro. Pasó casi 3 años rodeado de familiares y amigos que con mimo le cuidaron, pero nunca le vieron recuperado, ni volvió a pintar. Así, el 10 de agosto de 1923, en la casa de Cercedilla de su hija María, sus ojos cansados dejaron de mirar. Una comitiva fúnebre recorrió las calles de la capital hasta la estación del mediodía, donde hacia su tierra partirá. En Valencia, con los acordes de la marcha real, fue enterrado con honores de capitán general. Su familia y amigos lloraron sin parar. A despedirles salió el pueblo entero. Hasta hubo peleas por llevar su féretro. La prensa española y la del extranjero de la noticia se hicieron eco. Sorolla ha muerto, viva Sorolla, en su honor, dijeron. Los homenajes al genio en todas partes se sucedieron sin parar. Aquí os enseño una foto que había hecho su suegro de su familia. Seguramente es en la que se basó para hacer este retrato, que además es un homenaje a Velázquez, porque veis aquí que él también está ahí, se ha retratado él a la vez que hace el dibujo, pintando. Le gustaba mucho. Además, él, como de pequeño había sido huérfano desde muy temprana edad, sus padres fallecieron cuando él era muy chiquitín, tenía 2 años escasamente, su hermana era un bebé, de cólera, una epidemia que hubo en Valencia. Les acogieron sus tíos, la hermana de su madre y su marido, que no tenían hijos, pero eran unas personas muy humildes. Sus padres tenían una tienda de telas, pero su tío era cerrajero. Entonces él dijo, bueno, pues que aprenda cerrajería para ganarse la vida, pero enseguida vio que los profesores, todo el mundo le decía que le ayudase a ser pintor, porque tenía muchas cualidades. Entonces él, pues con sus medios, le ayudó todo lo que pudo. Después Sorolla a sus tíos también les ayudaba cuando él ya se hizo famoso y tuvo mucho dinero. Ganó mucho dinero pintando en aquella época. Le gustaba mucho retratar a su familia. Su mujer, Clotilde, por lo menos tiene 70 retratos, con traje gris, con traje de fiesta, con sombreros. Además dicen que cuando él iba de viaje, compraba ropa para después hacerles los retratos con esa ropa que a lo mejor había comprado en París o en Italia. Esta es con su hija Elena, su mujer y su hija Elena, en Javea. Estos son sus 3 hijos. Este es muy bonito, está en el Museo Sorolla, es muy grande, es precioso. Este también con la sombrilla, Clotilde. Este es un autorretrato de su hijo Joaquín, que también pintaba bien, pero no se llegó a dedicar a eso, sino que más bien se mantuvo el legado de su padre, se preocupó del museo, la guerra civil también estuvo al tanto de que no se llevase, no lo espolearan, no faltase nada. Entonces él más se dedicó a eso, además murió muy joven y sin hijos, sin descendencia. Esta es su hija Elena, un retrato que le hizo, una túnica amarilla, y que llegó a ser una buena escultora. Esta es María, su otra hija, en el puerto de Javea. Su hija mayor también pintaba bien. Cuando estuvo en la granja convaleciente,
también le pintó más triste, más alegre, dibujando según estaba. Esta es una de las primeras marinas, uno de los primeros cuadros que envió a la Exposición de Bellas Artes, pero ya vio que no interesaba mucho. Entonces empezó otra época en la que hacía denuncia social, lo mismo que Blasco Ibáñez hacía con sus novelas, él hacía con sus pinceles. Esta se titula Otra Margarita, del año 1892. La modelo dicen que además es su mujer. Este hizo después, Trata de Blancas. Este también fue premiado en el Grand Prix de la Exposición de París en 1900. Triste herencia, lo llamó. Tenía otros títulos, pero al final se quedó con ese. Este es Cosiendo la vela. Aquí ya se empieza a ver todo el uso que hace del blanco y de la luz que se filtra. Y este es el famoso que está en el Museo del Prado. Aún dicen que el pescado es caro. Los que ganaban en la Academia de San Fernando se los quedaba el Museo del Prado. Entonces este está allí. A pesar de que es un poco oscuro, aquí se ve el farol que se mueve, el reflejo del agua que se está, como que da la sensación del movimiento de la barca. Ese ganó muchos premios. Luego ya en Estados Unidos presentó este, Sol de la tarde, que refleja una escena de la pesca de Valencia, pero que ya se empieza a ver su estilo personal, su uso del blanco y de los reflejos de la luz del sol en el agua. Un pescador valenciano, que es muy conocido. El bote blanco, con los niños, también le gustaba mucho. Idilio en el mar. Este también, muy conocido, La bata rosa, o Salida del baño, que también se ve muy bien el reflejo del agua entre los cañizos. Y este que al principio tuvo muchas críticas, por su minimalismo, porque casi todo es blanco en él, pero refleja la maternidad. Su mujer acaba de tener a su hija Elena, que lo pintó varias épocas, empezó a lo mejor siendo su otra hija, pero acabó siendo Elena. Pero es muy conocido y muy bonito, refleja mucha sensibilidad. Algunas fotos de él pintando al aire libre, como le gustaba, en Mallorca, como hacen los impresionistas. Esta es una foto de él. Y esta es de las últimas fotos con su mujer, que para él lo era todo. A él no le gustaba la vida bohemia. Él cuando iba a París, pues él se escribía a su mujer todos los días, bueno, alguna juerga se daría, pero bueno, no le gustaba la vida bohemia, le gustaba conocer a la gente importante, la burguesía, que después pudiera hacerle retratos y comprarles sus cuadros. Esta es la tumba en el cementerio de Valencia, donde está toda su familia y su panteón. Y aquí os he puesto también algunas frases de las que él dijo. Yo pinto siempre con los ojos, para él era muy importante mirar. Mi cuadro es la playa de Valencia y el bendito sol que amo más cada día. El arte no tiene relación con la fealdad o la tristeza. La luz es la vida de todo lo que toca. Así que cuanta más luz haya en la pintura, más vida, más verdad, más belleza tendrá. He vivido siempre al amor de la familia, apartado de todo lo que no fuera el afecto de los míos y la labor artística. Pinto porque amo la pintura. Pintar para mí es un placer inmenso. Por eso lo he titulado Pintar es vivir. Para él las dos cosas. Pintar era vivir, vivir era pintar. Este es un periódico que se ha editado en el museo, si aún os animáis a verlo, en el Museo Sorolla de Madrid, que es el tercero más visitado, con motivo de este centenario. Recoge todas las noticias que se produjeron entonces, los homenajes a raíz de su fallecimiento. Y si queréis conocer más, hay muchos libros sobre su vida, sobre su obra, sobre todo, que es lo que merece la pena ver. Este libro, donde yo he sacado muchos de los datos, tiene reproducidas
las obras más conocidas. Los retratos, retrató a personajes de entonces, y ya se ve cómo va cambiando de la denuncia social después a reflejar la luz, sobre todo la luz del Mediterráneo. Espero que os haya gustado. Un beso.